Welcome to Expansion Lab Podcast. Aquí hablamos de todo. Creemos en la energía, en los planetas y en la evolución de la conciencia y la humanidad. Si te gusta, danos un like y escucha nuestro próximo episodio. No puedo, no soy suficiente, no sé hacer eso. Siempre me pasa lo mismo, siempre lo hago mal, estoy gorda, estoy fea, siempre llego tarde. Yo no sirvo para eso, yo no soy suficiente. ¿Cuántos de ustedes se han detenido a pensar la forma que se hablan a ustedes mismos? ¿Saben cuántas veces se repiten los mismos pensamientos over and over? Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de la famosa voz interna, esa voz que no nos deja en paz y que siempre está ahí. La única voz que siempre nos va a acompañar, no la del esposo, no la de los hijos, no la de la pareja, no la de la familia, es tu propia voz, la voz que tienes aquí. ¿Has parado y te has dado cuenta de la forma en que te hablas? Bueno, por eso vamos a hablar hoy de eso y de la importancia de crear esta conciencia de cómo nos hablamos, porque esto nos puede ayudar a darnos cuenta cómo le hablamos a las personas que queremos y cómo le hablamos a otras personas. Por ejemplo, a mí me pasó que leyendo este libro me puse a pensar en este tema y me di cuenta de la forma en que le hablo a mi hija y cuáles son esas frases que más le digo durante todo el día. Y esto me quedé en shock. Dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, por eso decidí hablar de esto hoy, me parece súper importante y crear conciencia sobre este tema y saber que de hecho es posible cambiar la forma como nos hablamos a nosotros mismos y crear esta conciencia de cómo le hablamos a los demás. Para mí ha sido un tema después de que soy madre y sé que muchos de ustedes no son madres, no son padres, pero igual es importante detenernos a pensar cómo nos hablamos a nosotros mismos y cuál mensaje nos estamos repitiendo over and over and over. Porque nosotros estamos creando nuestra realidad, nuestras decisiones, nuestro futuro. Nosotros creamos todo con lo que tenemos aquí en la mente, lo que procesamos en nuestro cerebro. Entonces, yo te invito a que te des cuenta la forma que te estás hablando, porque esa forma que te estás hablando y esas palabras que estás repitiendo en tu mente son las que están creando tu realidad. Este diálogo que tenemos por dentro puede ser, a veces nos puede hablar amablemente, a veces puede ser nuestro mejor amigo, a veces puede ser la persona que más amamos, puede ser dulce, puede ser suave, pero a veces puede ser que ni nuestro peor enemigo, que ni la niñita que más detestabas en el colegio cuando estaba chiquito. Entonces, date cuenta de cómo te estás hablando, crea esa conciencia, toma unos minutos todos los días, o al menos esta noche, después de este show, después de que escuches esto, y date cuenta de qué forma te estás hablando. Aquí les voy a decir por qué es importante. Un estudio muestra que tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos diarios, de los cuales al menos el 75% son pensamientos negativos. Y esto no importa si tú eres la persona más positiva o no del mundo. El 75% de los pensamientos que tienen los seres humanos son negativos. En el libro What to Say When You Talk to Yourself, el autor dice que a los 18 años la mayoría de las personas al menos ha escuchado no más de 140,000 veces. O sea, cuando nos volvemos adultos, técnicamente porque esa es la edad de la adultez, ¿no? 18 años, en otros países 21, pero ya en ese momento nosotros hemos escuchado que no podemos, que es no, 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 no. Ya cuando tenemos 18 años, estamos programados para pensar que las cosas no son posibles, que no se puede, porque hemos escuchado más no a que sí en la vida. Esto no lo digo yo, es un estudio de este libro, este es un PhD que se llama Shad Hemsister. No puedes, no es para ti, es muy difícil, son las palabras que más se repiten. Como les estaba diciendo, esto sí me hizo mucho clic porque es verdad, durante el día, después de que yo busco a Miranda, mi niña, en el colegio, ella, todo lo que me pide, la mayoría de las cosas que yo le digo a ella son no. Y dije yo, Dios mío, yo estoy metida en estas estadísticas. O sea, yo estoy criando a un ser humano que cuando tenga 18 años, la mayoría de las cosas que ha escuchado en su vida son no. ¿Por qué?
¿Qué tal si creamos un poquito de conciencia y nos damos cuenta de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos? Y eso nos puede ayudar a transformar o mejorar el mensaje de cómo le hablamos a la gente que nosotros queremos, a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros amigos, esposos, la gente del trabajo. Según este libro que les estoy contando, la buena noticia es que la mente es reprogramable. Es decir, si nosotros cambiamos el disco duro con las palabras que nos estamos diciendo a nosotros mismos y de hecho las palabras que les estamos diciendo a la gente que queremos, el cerebro se reprograma. El cerebro es como un músculo y de lo que lo alimentamos crece. Entonces, si nosotros metemos en nuestro disco duro pensamientos positivos, vamos a generar soluciones a problemas más rápido y vamos a generar pensamientos positivos y soluciones. Mientras que si constantemente nos decimos que no podemos, que no somos suficientes y son puros no, pensamientos negativos, eso es lo que estamos cultivando. Y en efecto, es lo que estamos haciendo realidad en nuestra vida. Me di cuenta, me hizo pensar esto, que yo le digo demasiado a Miranda, ten cuidado. Todo es be careful, be careful, be careful. Nosotros, les he hecho una historia rapidito. En donde yo vivo, primero es el desierto. Entonces, en este lugar, que es como hay montañas, hay culebras, hay escorpiones, hay muchos animales afuera, hay coyotes. Nosotros en nuestra casa tenemos gallinas, tenemos perro. Y siempre que Miranda llega del colegio, ella quiere ir a ver los huevos de los pollos. Si los pollos, los chickens tuvieron huevos. Y normalmente, especialmente ahorita con el cambio de hora, se está oscureciendo. Entonces mi hija quiere ir a meterse en donde están los pollos sola. Yo le digo, no, Miranda, be careful. Y entonces espera que llegue mi esposo y van juntos. Y igual le digo, be careful, ponte los zapatos, no vayas descalza, cuidado, cuidado. Y mi esposo me ve y me dice, Maybe, espera, o sea, está bien, no hay problema. Y yo así como muy estresada, aunque creo que no estoy estresada, pienso que creando mucha alarma en ella. Y quizás no es necesario, quizás un solo be careful está bien, o quizás ni siquiera decirle eso, y quizás un poquito más de confianza, no sé cuál es la solución. Lo que les quiero contar es que con este libro que me estaba leyendo y pensando sobre el tema de la voz interna, de la forma que yo me hablo, empecé a darme cuenta la forma que le hablo a los demás. Y fundamentalmente mi relación más importante es la relación con mi hija y cuáles son las palabras que yo le digo a ella. Y esto fue a través de este estudio que me llamó mucho la atención, cómo que los seres humanos cuando tienen 18 años, la mayoría ya se les ha dicho más de 140,000 veces que no pueden hacer algo. Pero lo creo porque Miranda apenas tiene 6 años y no puedo imaginar la cantidad de veces que le he dicho que no a algo. Quiero la computadora, quiero la tablet, no. Así, casi que la cantidad de veces que ella me dice quiero algo, yo le estoy diciendo no. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos conciencia de eso, de nuestro lenguaje, el lenguaje que tenemos con nosotros mismos, nuestra voz interna, que es el más importante, y cómo crear conciencia de eso nos puede hacer crear conciencia de cómo estamos hablando en nuestro entorno? Según este libro, científicamente lo que pasa es que hay neuroplasticidad. Nuestros pensamientos generan conexiones neuronales. Si repites una frase over and over, tu cerebro la adopta como una creencia. Entonces, aún cuando lo que tú quieres lograr no es realidad y crees que no es posible, repítelo en tu mente, escríbelo, porque cuando tú te repites estas cosas, estás creando una nueva realidad, estás creando nuevas conexiones neuronales y esto hace que tu cerebro lo crea. ¿Qué es lo más importante para que las cosas pasen? Creer. Todo lo que nos repetimos es lo que se vuelve nuestra realidad. Se vuelven nuestras decisiones, nuestros actos y nuestra realidad. Entonces, ¿qué tal si empiezas a repetirte cosas que quieres que pasen? ¿Qué tal si empiezas a repetirte cosas positivas y alimentar esa parte positiva de tu cerebro en vez de alimentar la parte negativa? Parte de esta voz interna viene desde que somos chiquitos, ¿no?
como la mayoría de las cosas, todo viene desde nuestra infancia. La forma en que nos hablaron nuestros padres, la forma en que hablaba nuestra familia, culturalmente, de dónde somos, la forma que se habla en ese país, la forma en que se hablan entre las personas en el lugar donde tú eres. Y esto nos hace el mismo llamado a la mayoría de las cosas que aplicamos en nuestra vida. Reflexionar si hoy tú crees esas cosas que te estás diciendo. Si tú crees que tú estás gorda. Porque, por ejemplo, yo conozco gente que ha vivido la vida diciéndose que están gordos. Y lo que están es repitiendo un discurso. Pero ¿realmente estás gordo? Y si estás gordo, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal si empiezas... si vas al gimnasio, si creas una solución, si es que te molesta, pero si no, está bien. ¿Sí me explico? Porque la mayoría de la voz interna que tenemos es el discurso y el diálogo que hemos escuchado desde que somos chicos. Es algo que traemos de generaciones en generaciones. Entonces, ¿cómo mejorarlo? Vamos a darles unos tips. Primero, nos tenemos que hacer conscientes del diálogo. ¿Qué nos decimos? Yo los invito a que esta noche paren y se pregunten cuáles son estas cosas que más se repitieron el día. ¿Cuáles son las frases que a ustedes más se dijeron durante todo el día? Se dicen, si puedo, se dan frases de empoderamiento, se dicen cosas positivas, se ayudan a solucionar problemas. ¿Creen que las cosas son posibles? ¿O viven en este lugar donde no puedo, con razón, siempre me pasa lo mismo, yo siempre llego tarde, no estoy muy gorda, no estoy fea? No, parar. Es posible cambiar, es posible reescribir nuestra historia. Por eso es que todos estos estudios son importantes. Por eso es que es importante la ciencia. Por eso es que es importante escuchar los estudios. Porque es posible cambiar la historia, es posible reescribir y que todas esas creencias limitantes y todas esas cosas que venimos arrastrando mejoren. Sí se puede. Hay muchos tips, hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro que todo empieza por ti, todo empieza por crear esa conciencia, todo empieza por querer cambiarla. Ahora, si tú eres de las personas que se habla maravilloso, que siente que no tiene ningún problema, que todo está bien, maravilloso y súper bien, seguro estás haciendo un súper trabajo interno y maravilloso, te lo doy. O sea, eso es grandioso. Pero la mayoría de las personas y la mayoría de las personas que están acá es porque quieren ser mejores, porque creen en la autoayuda, porque creen en todos estos estudios y quieren mejorar y ser mejores, porque creen en la conciencia, en la evolución, en la expansión. Entonces, si tú eres uno de estos, te voy a dar unos tips. Primero, tienes que hacerte consciente de la forma en que te hablas. Entonces, detente en la noche o, bueno, detente durante el día cuando escuchas esa vocecita interna y analízala. Pero yo la forma como lo he estado haciendo es que en la noche yo me evalúo y veo cuál es la frase que más me dije durante el día. Entonces nos hacemos conscientes de cuál es ese diálogo y qué es lo que decimos, cuáles son las frases que más repetimos. El segundo, tomamos distancia con lo que estamos diciendo y nos preguntamos, ¿le hablaría así a la persona que más quiero? Reemplaza los no puedo por estoy aprendiendo. En vez de decir yo no puedo hacer eso, puedes decir yo estoy aprendiendo a hacer eso. En vez de decir yo siempre llego tarde, puedes decir estoy aprendiendo a llegar a tiempo. La otra es usa afirmaciones intencionales. Ten intención, ten propósito en la forma en que te hablas y en la forma que actúas. Solamente así puedes crear esta realidad que quieres, que te sirva, que tú sientas que ahí es donde quieres, eso es lo que quieres, que esa realidad empiece a ser, que esas palabras empiecen a ser parte de tu realidad. Que empieces a creer que sí puedes, que te empoderes, que te sientas bien con lo que te dices, que te sientas bien con lo que escuchas. Observa, escribe, reescribe y vuelve a revisar. Entonces, date cuenta cuáles son esas palabras que más te repites durante el día. Luego, reescríbelas. Escribe en vez de no puedo, sí puedo, en vez de siempre llego tarde, estoy aprendiendo a llegar a tiempo. Y así sean las que sean las frases que te dices. Y revísalas y repítelas. Haz ese ejercicio por 30 días y ve si te sirve, si a lo mejor te haces más consciente. Y no les voy a garantizar que les va a cambiar la vida.
yo creo que sí les puede ayudar mucho. Pero definitivamente creo que a través de la práctica podemos descubrir otras cosas, como lo que estábamos hablando la otra vez. No es el final, no es el destino final, es el journey. Es a través de estos ejercicios, a través de estas prácticas que podemos descubrir. Porque cuando yo empecé a leer este libro, nunca pensé que me iba a ser consciente de la forma que le hablo a Miranda. Para finalizar, les voy a hablar de unos estudios que hay acá sobre el tema del diálogo interno. Un estudio en neuroplasticidad y lenguaje interno dice que la repetición de afirmaciones positivas refuerza nuevas rutas neuronales. En el libro The Brain That Changes Self, explica cómo el pensamiento puede cambiar físicamente la estructura neuronal. ¡Wow! Hay un estudio de la Universidad de Michigan, uno de los más importantes sobre este tema, que dice que hablarse a uno mismo en segunda o en tercera persona ayuda a regular las emociones internas. Entonces, en vez de tomármelo personal, digo, Maive, tranquila, tú sí puedes. Y mi realidad cambia, la forma en la que me siento cambia. Hay otro estudio que se basa en que el principio de nuestros pensamientos influye directamente en nuestras emociones y nuestros comportamientos. Entonces, se ha demostrado que cambiar patrones de pensamientos reducen la ansiedad y el estrés. ¿Qué estamos haciendo? O sea, si podemos hacer esto, ¿por qué no? Gente que vive estresada, gente que vive deprimida. O sea, si esto es posible, si nosotros tenemos las herramientas, ¿por qué no tratarlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darnos cuenta de la forma que nos estamos hablando a nosotros mismos y mejorarlas? Porque nos estamos hablando a nosotros mismos. Esto es amor propio. Esto es amor propio. Hablarnos con amor. Hacernos consciente de cuáles son esas palabras con las que nos hablamos, cómo nos tratamos. Hay un estudio que dice que las personas que tienen una percepción más positiva de ellas mismas, incluso si esto no es objetivo, son las personas que tienen más motivación, más resiliencia y más bienestar. Sí es importante, yo me quiero empoderar, yo me quiero hablar bien, yo me quiero hablar con amor. Y les voy a decir algo, cuando ustedes mejoran esa voz interna, cuando ustedes mejoran la forma en que se hablan a sí mismos, indirectamente cambia la forma que ustedes aceptan que los demás les hablen. No van a permitir que otra persona les hable menos de lo que ustedes se hablan a sí mismos. ¿Sí me explico? No les va a gustar. Y esto va con el tema del amor propio. No vas a dejar que alguien te hable como no te gusta que te hablen, porque tú mismo te estás dando ese amorcito y así es que quieres que te hablen y empiezas a crear tus límites. Entonces yo les súper hago un llamado y les hago como un llamado de empoderamiento a que traten de ver la forma en la que se están hablando, a que le den importancia a este tema, a que sepan que ustedes están creando su realidad con estas palabras que están usando y a que sepan que podemos crear otra realidad, que podemos reescribir nuestra historia, que podemos mejorar la forma en la que nos hablamos, en que podemos mejorar lo que escuchamos, lo que sentimos, con un poquito de conciencia. Bueno, este es mi mensaje de hoy. Espero que les sirva, espero que les guste. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Por favor, si les gustó, denos un comentario, denos un like. Creo que les comenté en el otro episodio que voy a tratar de hacer puros episodios solos de aquí a final del año. Y después otra vez volvemos con los invitados. Suscríbanse si les gusta este canal. Recuerden, pueden encontrar el episodio en donde sea que escuchen sus podcasts y en el canal de YouTube Expansion Lab Podcast. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, feliz semana y hacernos conscientes de esa voz interna. Muchas gracias.